Los célibes involuntarios, mejor conocido por su contracción en inglés incel, son aquellas personas que determinan que la sociedad moderna y sus estructuras óseas los hacen estar excluidos del mercado del sexo. Hola, ¿cómo están? Soy la transfilosa no binaria y hoy les traigo un video hablando sobre este fenómeno que usualmente se ve en redes, se hacen un montón de memes sobre este tema, aunque muchos no saben qué es sobre este tema. Los incels. Intro a los incels. Antes de empezar, quiero decirles que hay un video que me parece espectacular y muy necesario de ver, que lo hizo obviamente la genia de Natalie de ContraPoints, hablando más específicamente de cómo se organiza este grupo y qué requiere o qué significa exhaustivamente ser un incel. Yo voy a hacer una breve introducción, pero vayan a ver su video que es muy interesante, está muy bueno y explica mucho mejor qué es el fenómeno incel. Yo voy a ir por otro lado. Así que empezamos. 1. ¿Qué es un incel? Bueno, un incel se puede determinar como aquel hombre cis, heterosexual, ya vamos a hablar de eso, que su crítica a la sociedad moderna pasa por cómo, debido a las estructuras óseas que cada persona cuenta, hombre o mujer, hay una limitación al acceso al mercado sexual. Es decir, cada persona es más o menos deseable debido a las estructuras óseas que porta. A. Chats y Stasis versus Beckys e incels. Lo interesante de esto es que ellos plantean una división dicotómica de la sociedad. Es decir, hay un hombre deseable, hermoso, estéticamente el que puede tener a sus pies a las mujeres, el chat, versus su versión más fracasada, más sensible, más lo que ellos plantean como fea, el incel. Pero esto también aplica a las mujeres, siendo que las mujeres se dividen entre las Stasis, aquellas que son las más sexuales, las que su cuerpo representa la sexualidad y la fertilidad, versus las Beckys, aquellas que son más intelectuales, retraídas, introvertidas. Lo que va a decir un incel es que debido a que las estructuras óseas en la sociedad moderna determinan lo que un hombre es o no debería ser, lo que un hombre es feo o lo que un hombre es lindo, va a hacer que los chats tengan el acceso a estas mujeres y los hombres no lo tengan. Ellos determinan a las mujeres como embroides, sí, embroides, y van a decir que ellas por naturaleza son poligámicas, es decir, que van a querer tener más hombres a su alrededor de lo que ellas deberían tener. Por ende, van a preferir que esos hombres sean chats frente a los incels, lo cual va a destruir algo que ellos plantean que está predestinado para la naturaleza humana, que es que por cada hombre haya una mujer, obviamente ignorando el resto de las orientaciones sexuales. Esto quiere decir que un incel va a pretender que un chat, debido a cómo se le asignan a él lo que es la belleza hegemónica, no puede él acceder al resto de mujeres y todas quieren ir con él, tanto las Stasis como las Beckys. Es interesante pensar esta distinción porque detrás hay un gran monstruo conocido en este canal que es el biologicismo y el esencialismo. B. El esencialismo y las calaveras. El planteo que hacen los incels interesantes sobre las calaveras, es decir, la fisionomía de nuestras estructuras óseas, es que le dan una relevancia fundacional a la biología. Es decir, son aquellas estructuras óseas y aquellas anatomías biológicas las cuales, como sectores conservadores, les va a permitir entender dos lógicas sobre la sociedad moderna. La primera de estas lógicas de la sociedad moderna es la que dictamina que las diferencias sociales en relación al género, la raza, el cuerpo, la diversidad funcional son naturales y por ende inmutables. Lo que implica esto es que cualquier consecuencia social que exista porque sos negro, porque sos gordo, porque sos mujer, porque sos gay, porque sos incel, es algo que es consecuencial a cómo la sociedad lee las estructuras óseas y la biología. Por ende, al ser inherente a la condición humana, es poco transformable. No se puede transformar, no se puede mutar de esta posición. Esto es una de las lógicas que piensan los incels como consecuencia de el rol que tiene la biología de las estructuras óseas en la conformación de la sociedad moderna, versus la segunda lógica, que es aquella que les permite desviar las cuotas de responsabilidades que tenemos cada persona en la reproducción y mantenimiento de estructuras
que también pueden oprimir o violentar a lo que yo leo como los más débiles entre los privilegiados, es decir, los incels. Mi lectura sobre el incel es aquel hombre cis, el cual no puede llegar a ese ideal hegemónico que plantea la masculinidad. El conflicto incel. Mi hipótesis central de este video es que el incel es aquel sujeto masculinizado cuya existencia es la más débil frente a los ideales hegemónicos que plantea la sociedad patriarcal con la masculinidad. Es decir, hay estructuras sociales que no solamente le generan expectativas y creencias a las feminidades, sino también a las masculinidades. Específicamente me quiero centrar en dos de esas creencias que son inculcadas inconscientemente en las masculinidades. Por un lado, la virilidad y por otro lado, las expectativas que tienen sobre la feminidad. En esto, para entender más fuerte mi argumento, porque son relevantes la virilidad, entendida como el macho, el que puede generar más bebés en la sociedad que vivimos, y las expectativas sobre la feminidad, es decir, lo que una mujer debe y quiere desear, me voy a apelar a su conocimiento, de su inserción y su consumo de medios audiovisuales y pensar, cuando éramos adolescentes, o los que son adolescentes, o las infancias, o la gente joven, ¿no? Usualmente está expuesta a un montón de reproducciones y características que se implican sobre la feminidad, que son: las mujeres tienen una lógica en el amor heterosexual de que siempre se enamoran del peor hombre frente al mejor, que lo dejan en esta posición de amistad. El amigo, el friendzone se diría, ¿no? Es por eso que si nos fijamos y pensamos en estas representaciones audiovisuales del amor romántico heterosexual, vamos a ver una constante dicotomía frente el rebelde y el sensible, el deportista y el intelectual, siendo rebelde y deportista lo que consideraríamos Chad, y el sensible intelectual a los incels. Lo que me parece interesante de esta lectura que hay detrás, por lo menos desde una perspectiva filosófica, es cómo los filósofos de la antigüedad planteaban que aquello que hacía en parte la masculinidad era la racionalidad frente a la sensibilidad o emocionalidad que tenían las mujeres. Es decir, hay una convivencia de los parámetros de la intelectualidad que planteaba, por ejemplo, Platón, que debería ser la masculinidad, contra los parámetros de la sensibilidad que deberían tener inherentemente o esencialmente una mujer. Por ende, lo que estamos viviendo en característica axiomática, ellos los plantean como un sistema capitalista y moderno que genera una degeneración de la esencia masculina y vuelve a los hombres un agente más de la estrogenización del cuerpo. Es decir, el capitalismo moderno volvió a los hombres más mujeres. Este punto es interesante, o esta axiomática que ellos plantean dentro de sus perspectivas sobre la sociedad, ya que hay dos consecuencias o dos lógicas consecuencias que fueron surgiendo como subgrupos o subculturas dentro de la lógica incel. Por un lado están los conocidos MGTOW, Men Go Their Own Way, en español, los hombres se van por su lado, como aquel grupo de hombres que dicen, bueno, ya que la sociedad patriarcal y la sociedad capitalista, no la pongo en estos términos, pero ya que la sociedad moderna, como ellos dicen, tienen una feminización, nos feminiza, nos vuelve seres sensibles, mientras a los Chad los vuelve seres hegemónicos, nosotros nos vamos a ir por nuestro lado y vamos a construir nuestra propia sociedad, donde volvamos a recuperar esos valores premodernos que fueron perdidos a partir del advenimiento de las sociedades modernas y del capitalismo. Lo interesante de este punto es que yo no estoy en desacuerdo. Yo considero que vivimos en un sistema capitalista y patriarcal que feminiza corporalidades y les otorga una posición relativa frente al poder, y por eso considero que los incels están en una posición de debilidad frente al ideal masculinizado que se puede establecer dentro de un chat, aunque ni siquiera los chats consiguen. Pero a lo que voy es que no estoy en contra de la premisa de la feminización, sí estoy en contra de que hay una perversión o una degeneración de naturaleza intrínseca. Es decir, lo que ellos plantean como una degeneración de la esencia masculina, yo lo planteo como parte de la construcción de la feminidad, como algo dotado de un montón de características que también tienen estas personas. Es decir, las personas tienen estas características que se leen como femeninas, entonces se las vuelven sujetos feminizados. Pero el problema no está en que el hombre no debería hacer eso, sino que en esas prácticas no deberían leerse como hombre. Es decir, están poniendo la naturaleza cuando en realidad es todo parte del efecto de lo que la sociedad organiza como de hombre y de mujer. En base a eso es que pienso en lo que plantea Camille Paglia en el libro Sexualidad y Género del 2002, donde va a decir que
Los hombres son invitados por la sexualidad femenina toda su vida. Desde que empieza hasta que se termina, ningún hombre adquiere el control total sobre una mujer. Es una ilusión. Los hombres son inherentemente pollerudos y ellos lo saben. Sobre eso trata los clubes striptease. No de la mujer como víctima, no de la mujer como esclava, sino de la mujer como una diosa. Lo que va a plantear en esta construcción de virilidad que plantea en otros libros también Camille Paglia, es cómo el lugar de mujer de una diosa también va a generar que los hombres quieran tener sexo con ella. Como bien lo sabe la gente que en la mitología griega no hay nada mejor que acostarse con una diosa o una deidad. Por eso es que dentro de este subgrupo o esta consecuencia, estas lógicas que plantea la sociedad, aparece la mayor problemática, la de las violaciones en manada. 3. Los incels y las violaciones. Como es de público conocimiento, hay ciertos grupos que se han determinado incels luego de generar violaciones en manada. Esto ocurre ya que se plantea usualmente una destinación, como lo dije en la introducción, de que cada hombre corresponde a cada mujer. Entonces lo que hace esta persona, este incel, es que mediante la necesidad de construir masculinidad, mediante la virilidad, que como leo la lectura que hago yo de la violación es justamente la búsqueda constante de la virilidad masculina y la validación última frente a ella, buscan hacerlo mediante la destinación a este ideal de cada hombre tiene que tener una mujer. Entonces, frente a subgrupos o lógicas de depresión, de incels que se quieren suicidar, incluso por ser tan incel, esta lógica de me hago una bolita y me muero, están estas lógicas de violaciones. Bueno, ya que no me voy a hacer una bolita y me muevo, voy a construir inconscientemente virilidad y a la vez voy a buscar lo que me corresponde por naturaleza, una mujer. Consecuencia, la práctica que se desanda de toda esa lógica es la violo. Esto es una consecuencia muy peligrosa, pero a su vez se desanda lógicamente de cómo construyen las sociedades modernas. Bueno, todo muy lindo lo que planteo, todo muy interesante, la forma en la cual se organiza y la cual se piensa la sociedad moderna bajo los lentes incels, pero les vengo a traer soluciones o posibles salidas a estos grupos o estas culturas que se van generando en la forma en la cual pensamos a las sociedades actualmente. Ya que, a diferencia de otros grupos que simplemente plantean que se los desactive o que son simplemente anecdóticos frente a una sociedad moderna, yo creo que son parte del efecto de la sociedad moderna y lo hago pensando en dos soluciones específicas. Solución 1. El régimen heterosexual. Cuando hablamos de régimen heterosexual, hacemos referencia a lo que plantea Monique Wittig en su libro El pensamiento heterosexual, siendo la forma en la que la sociedad patriarcal asigna significados y expectativas a las corporalidades que permiten la reproducción humana, es decir, aquel sistema de creencias que le asigna a una genitalidad determinada la posición de proveer y a otra la de gestar, dándole primacía causal a las características biológicas de los cuerpos. Por consecuencia, la constitución del mundo detrás de este régimen heterosexual es aquel planteado de forma binaria. Hay dos sexos, masculino, femenino, que tienen que interactuar para permitir la reproducción a lo largo del tiempo de un sistema capitalista y patriarcal. Obviamente el régimen heterosexual se inserta en las lógicas patriarcales y capitalistas que necesitan de capital humano. Esta concepción social que plantea Monique Wittig nos permite entender cuál es el rol que tiene la masculinidad y la feminidad, entendida de una manera social relacionada directamente con el deseo sexual. Por ello es que es tan conocida Wittig por determinar al final de su ensayo que las lesbianas no son mujeres, porque resignan, escapan, hacen la revolución de sus cuerpos en contra de estas potencialidades. Estas potencialidades son las que determinan socialmente lo que una mujer es y debería ser, y por ende ellas como lesbianas se desentienden de esas características. Lo interesante, que a veces muchas veces quedan en el tintero, es que Wittig hace la misma lectura sobre la homosexualidad. La homosexualidad también se la entiende de la misma forma como este proceso que se escapa de la masculinidad. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto que planteo con los incels? Bueno, mi argumento central es que todas aquellas características que lee un incel, que los hace incel debido a sus estructuras óseas, es decir, la sensibilidad, su frialdad corporal, su intelectualidad, tienen la necesidad
de ser heterosexuales o tiene que haber una heterosexualidad normativa detrás para que puedan convertirse probablemente en un incel. Ya que muchas de esas características, si uno las busca en las comunidades trans, en las comunidades homosexuales, no generan estas mismas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay algo de la lógica heterosexual que necesita construir virilidad y expectativas. Sin esos dos componentes detrás de la lógica heterosexual, no hay una problemática de que seas diferente a lo que un canon hegemónico plantea. Hay otros tipos de lógicas que terminan por desandar esa construcción. Obviamente estamos entendiendo a lo heterosexual como una construcción normativa que muchas veces orientaciones sexuales entendidas como homosexuales terminan cayendo en las mismas lógicas. Pero hablamos específicamente no solamente del deseo sexual frente a una corporalidad o un género, sino hablamos de una lógica, de una práctica social y de una identidad política homosexual. Por ende, si estuviésemos en una sociedad donde los límites de la sexualidad son más laxos y se pueden desdibujar más fácilmente, y se pensaría el deseo sexual no como intrínseco propio, sino como parte de la experiencia adopta de lo que los gustos sexual va a ser, sería muy distinta a la historia que plantearíamos y no habría este efecto tan poderoso sobre los incels. Solución 2. La desmoralización del sexo. Uno de los autores más comúnmente citados desde la filosofía incel es Weineger. Es aquel que en su libro Sexo y Carácter va a presentar que existe algo como una sustancia femenina y una sustancia masculina que están en conflicto dentro de los hombres y las mujeres. El problema está que, como naturalmente la primacía la tenía en los hombres la sustancia masculina y en las mujeres la sustancia femenina, lo que hizo una sociedad moderna, con la necesidad de las mujeres de salir a trabajar, con el rol nuevo, no de pasividad que tienen las mujeres, sino un rol más activo en lo público y en lo político, es que esa sustancia femenina empezó a tomar más espacio y más lugar dentro de las masculinidades, dentro de los hombres. Es decir, hay hombres que tienen una mayor sustancia femenina. Esto es lo que antes dije como la estrogenización, ¿no? Es por eso que frente a estas lecturas de sacralización del sexo y del cuerpo, busco desandar una posible solución a que estas personas, debido a como no pueden acceder al mercado del sexo, no pueden tener sexo, no pueden relacionarse, no pueden ver cómo todo lo que son, tanto en el cuerpo como en personalidad, es deseable y puede ser deseable, planteo que una posible solución es justamente entender cómo o desmoralizar el trabajo sexual. Es decir, si existiese un acceso, si todo ese punitivismo, todo ese castigo social al trabajo sexual por parte de por parte de estos grupos, que no son los chats, porque usualmente son los chats que terminan accediendo al mercado sexual. Justamente hay estos grupos incels, surgen de una extrema moralización, unos extremos valores pensados para lo que el hombre debería hacer. Entonces no pueden acceder al mercado del trabajo sexual. Entonces, si desmoralizamos el trabajo sexual, van a poder tener una relación tanto carnal como incluso afectiva, porque las trabajadoras sexuales también trabajan desde el afectivo, pudiendo entender que lo que a ellos los excluye como sociedad, las trabajadoras sexuales están para poder realizar ese servicio que tape ese agujero de esa carencia social. Y entender que sus características y su personalidad pueden ser totalmente queribles, deseables, más allá de lo que las exigencias que tenga la heterosexualidad sobre ellos. En suma, lo que van a hacer es poder terminar con esta autodisciplina, este autoodio que tienen los incels hacia sus cuerpos, hacia sus existencias, y poder canalizar su deseo frente a alguien que poco les va a importar sus estructuras óseas y entender que simplemente eso es una característica intrínseca en las estructuras heterosexuales que vivimos. Para finalizar, quiero decirles que siempre este canal plantea lo que es entender, no reírse, no prejuzgar ni atacar estas lógicas, sino entender por qué existen, cuáles son los factores estructurales de estas lógicas. Y me parece que en conjunto con el video que hizo Natalie, que es muy interesante, y lo que yo planteo hoy en día, podemos terminar de entender por qué existe este efecto que llamamos incels, por qué existen estos grupos y por qué hay estas emergencias de identidades frente a un sistema que constriñe tanto el deseo sexual, que genera tan normativamente a la heterosexualidad y por ende genera expectativas que después las personas no podemos cumplir. Así que espero que les haya gustado este nuevo video.
Perdón por subirlo un día tarde, tuve un montón de problemáticas tecnológicas, pero espero que valga la pena y que les guste. Así que nos vamos a estar viendo la semana próxima con un nuevo video. Suscríbanse, compartan, denle like, comenten sus opiniones. ¿Conocieron a los incels? ¿No lo conocían? Vayan a ver el video de Natalie, no me canso de decirlo. Síganla, que ya es lo más. Y los espero la semana próxima con un nuevo tema. Un saludo.